un Dios poderoso. Él quiere bendecirnos, pero es necesario varias cosas. Amén. Ok. Por lo cual debemos de saber algo, es que todas nuestras acciones van a activar la respuesta de Dios. Amén. Todos queremos recibir algo de Dios. Pues no todo depende de Él. ¿Sí? A ver. Si nosotros, uno de los enemigos con los que nosotros luchamos es Satanás, ¿verdad? Sí. Pero hay otro enemigo, y es nuestra carne, ¿no? Al que todos los días vistes, peinas, cambias, le echas gel, mousse, arreglas frente al espejo. Amén. Y constantemente y con frecuencia, amado, ante las dificultades el enemigo lanza sus dados de fuego, queriendo sembrar duda y incredulidad en nosotros. ¿Para qué es eso? Di conmigo, para que yo no continúe. Porque la palabra dice que aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. Aquí esto no se trata de llegue a Cristo y todo está solucionado. Amén. Dice la palabra que de modo que si alguno está en ¿qué? En Cristo. ¿Qué es? Nueva criatura. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí dice son hechas, no que ya están hechas, son ¿qué? Hechas nuevas. Entonces cuando la palabra habla ahí está hablando de acciones que tienen que cambiar, pero no solo cambiar, digo conmigo, no solo cambiar, sino permanecer. Y eso habla de actitud, y eso habla de lo que nosotros, de qué manera nosotros hacemos las cosas. ¿Sí, amén? Mira, la palabra nos enseña que Dios nos ha prometido la victoria, ¿cierto? La victoria está en Él. Él ya venció, y conmigo ya venció. Si nosotros vamos a la palabra en Marcos capítulo 1, podemos ver una escena donde hubo una conexión entre el cielo y la tierra. Pero la pregunta aquí del $1,000,000, ¿qué activó esa conexión? ¿Cuántos quieren que el cielo se conecte con la tierra? Mira que está a tu lado, tienes que tener cuidado de tu actitud ante Dios, porque Dios te está observando. Jesús estuvo sobre la tierra 33 años, ¿no? ¿Cuántos años? 33. Antes de que el ministerio de Jesús comenzara, pasaron 30 años en los cuales Dios estuvo observándolo. ¿Cuántos años? 30. Y de esos 30 años dependió del por qué se activó el ministerio de Jesús. Pues aquí, no lo digo yo, está escrito en la Biblia, amén. Dice la palabra en el verso 9. Dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Que Juan lo bautizó. Y dice el verso 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los ¿qué? Los cielos. Y al Espíritu como paloma que descendía ¿sobre quién? Sobre él. ¿Y qué dice el verso siguiente? Y vino una voz del cielo. Y conmigo hubo una respuesta.
Pero ¿qué activó esa respuesta? Dice, no la voz, dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, y en ti tengo ¿qué? ¿Qué activó esa respuesta? Di conmigo, las acciones de Jesús. El caminar de Jesús fue el que activó la respuesta de Dios. ¿Qué activó esa respuesta? ¿Cómo caminó Jesús esos 30 años? Dice la palabra que Él caminó sujeto a sus padres. Dice la palabra que Él caminó creciendo en estatura y en conocimiento para con Dios y para con los ¿qué? Hombres. Lo cual la palabra nos enseña que Jesús tenía acciones que activaron respuestas. ¿Cuántos queremos una respuesta del cielo? Amén. Cambia tus acciones. Dios dice la palabra que Él le respondió y le dijo, tú eres ¿mi qué? Mi hijo amado. ¿Y cuál fue lo que el Señor le dijo a Jesús? En el cual tengo ¿qué? ¿Cuántos queremos que Dios nos active y que responda a nuestras peticiones? Mira que está a tu lado, la respuesta del cielo. La respuesta del cielo Depende de cómo tú estés caminando. como tú estés caminando. Muchos pedimos a Dios, pero no hacemos cambios. ¿Hola? ¿Muchos qué? Pedimos a Dios, pero no hacemos cambios. Cuando Caleb, Josué y otros 10 más príncipes de la congregación de Israel fueron a reconocer la tierra, 10 de ellos llevaron un mensaje negativo al pueblo, ¿cierto? Pero solo 2 de ellos trajeron un mensaje diferente. Los otros 10 alborotaron al pueblo y lo echaron a entrar en temor. Dijeron, sí hay, ciertamente es tierra donde fluye la leche y la ¿qué? Y la miel. Pero hay ciudades amuralladas y hay gigantes, y a la vista de nosotros somos como langostas ante ellos. Dice la palabra que Caleb hizo callar al pueblo. ¿Qué hizo Caleb? Callar al pueblo. Y conmigo una acción diferente, movida por la fe. Hizo callar al pueblo y dijo, si Jehová se agradare de nosotros. ¿Qué era lo que estaba diciendo Caleb? Si Jehová ¿qué? Se agradare de nosotros, entraremos. Ojo, ¿cuál era la respuesta? Entrar. Y la respuesta iba a venir ante una acción, ¿cierto? ¿Cuál era la acción? Que Dios se agradare de quién. De ellos. Vea que está a tu lado. Tú no necesitas agradar a los hombres si esperas la respuesta de Dios. Tienes que ver si estás agradando a Dios. Porque a veces estamos haciendo las cosas bien ante los hombres, pero no ante quién. Ante Dios. Y el que va a abrir los cielos y el que va a dar respuesta es Él. El que va a habilitarlo todo es ¿quién? Es Él. Por eso Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, no fuese siervo de quién, de Jesucristo.
Porque para Pablo era más importante que la obediencia a Dios, agradar a Dios, porque era el que iba a abrir el camino, el que le iba a traer la respuesta, el que iba a habilitar el recurso, el que iba a sustentarle, hermano. El que iba a dar respuesta a su oración. Amén. Por eso dice la palabra que Jesús fue agradable ante los ojos de ¿quién? De Dios. Y el Padre habilitó el ministerio de Jesús, amor. Pero ¿sabes qué habilitó el ministerio de Jesús? La manera en cómo Jesús caminó los 30 años anteriores. Lo cual significa que el Padre se agradó de Jesús esos 30 ¿qué? Años. Mira, Jesús a los 12 ya se le quería salir lo divino, mano. La manifestación del reino se les perdió por ¿cuántos días? Por 3 días. ¿Y dónde lo hallaron? En la sinagoga. Y Jesús ya le estaba enseñando a los fariseos, amor. Les preguntaba para enseñarles. Y lo encuentran ahí y le dicen: Jesús, ¿qué haces aquí? ¿Qué no sabes? Contesta él. Que en los negocios de mi padre me es necesario ¿qué? Estar. Tenía razón. Sí, pero no en su tiempo. Jesús tenía que desarrollar obediencia. Jesús tenía que desarrollar muchas cosas antes que lo divino se manifestase a él. Hay muchos que tenemos una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses haciendo las cosas bien y ya queremos que todo cambie. ¿Hola? ¿Y conmigo no es así? No es así. Dios tiene que verme fiel. ¿Cómo tiene que verme él? Fiel. Y no solo fiel, sino constante. Él quiere ver que tus acciones no solamente sean por un tiempo, sino que permanezcan. Dice que los frutos que Él quiere ver en nosotros, quiere que permanezcan. Cuando ha brotado un fruto en ti del Espíritu Santo, no solamente tiene que manifestarse una vez, tiene que permanecer. Porque eso habilitará muchas cosas del cielo, ¿no? Y me refiero a las acciones con las que nosotros nos dirigimos. En nuestra manera y nuestra actitud en la cual nos desenvolvemos en todo lugar. Porque hay unos que son muy buenos para obedecer cuando están delante de sus autoridades. Pero cuando no están, no lo creen, no lo hacen. Hay muchos que cuando su autoridad espiritual está, son bien adoradores, bien danzadores, bien de todo, pero cuando no los ven, mira que está tú de lo que ve el hombre en mí. ¿Sabes cuál es tu mayor obediencia? Cuando el que te manda no está. Porque obedecer cuando el que te manda está, eso cualquiera lo puede hacer. Es más, lo tienes que hacer. ¿Dónde está lo difícil? Bueno, Jesús se fue. ¿Jesús se qué? Pero va a regresar. Y te va a pedir cuentas. Y no porque se haya ido, no está observándote. Dice que nos dejó al Consolador. ¿Al Espíritu qué? Santo. Pero el que va a meter juicio, el que va a hacer todas las cosas es Jesús. Es más, Él mismo dijo: si permaneces en mí. No dijo que el Espíritu Santo te lo daría. Si estás aquí, no dijo que el Espíritu Santo te lo daría. Dijo: si permaneces en mí y yo en ti,
y mis palabras permanecen en ti, entonces pide todo lo que quieres al Padre y yo te lo daré. ¿Quién? Él. ¿Cómo le vamos a demostrar que sus palabras permanecen en nosotros? Por medio de nuestra acción. ¿Cómo le demostró Jesús al Padre que él obedecía al Padre, aunque el Padre no estaba ahí? Con sus acciones. Por eso Jesús le decía a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de ¿qué? De mí. Porque Israel era muy bueno para hacer todos los actos religiosos. Es más, eran bien muy buenos artistas, ¿no? Ya se sabían todo lo que tenían que hacer. Ellos ya sabían todo lo que tenían que hacer, ¿no? Pero el corazón de ellos estaba lejos de quién. ¿Qué significa lejos de él? Que no lo estaban agradando. ¿Verdad? Dios no se estaba agradando de quién, de ellos. Por eso Jesús le dijo: escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta, diezmas es todo, pero lo demás no lo haces. Todas estas cosas eran necesarias, sin dejar de hacer las ¿qué? Las otras. Por eso dice: no ores como los fariseos que aman ser escuchados en las esquinas. Cuando tú ores, ve a lo secreto y busca a tu Padre que está en ¿dónde? En lo secreto. Porque tu Padre que ve, que ve en lo secreto, te recompensará en lo que, en lo público. Él quiere verte allá donde nadie te te ve. Fiel a quién, a Él. Eso, di conmigo eso. Habilitará la respuesta del cielo. Jesús lo dijo: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Qué hacían los fariseos? Se ponían en las esquinas y: Señor, te bendecimos, te damos la gloria, tú eres el Santo de Israel, Jehová con nosotros, Jehová Nisí, Jehová Shalom, Jehová. Y empezaban a orar ahí para que todos los ¿qué? Los vieran. Que eran muy obedientes a quién? A Dios. Hasta Jesús le quisieron decir: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos? Porque ellos todo lo que hacían lo hacían para que los ¿qué? Los vieran. Y conmigo eso no te recompensa. Ni respuesta. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y conmigo, agradar a Dios. Eso es lo que necesitamos. ¿Queremos respuestas? Caleb sabía y era entendido y dijo: si Jehová se agradare ¿de quién? De nosotros, entraremos. ¿Qué los separaba de entrar? Que no estaban agradando a quién. A Dios. Porque Caleb sabía que las acciones que el pueblo de Israel llevaba continuamente eran pura desobediencia. Pero ellos querían entrar como si ¿qué? Como si nada, y recibir la tierra de Canaán, porque eran merecedores ¿de qué? De ella. Hay mucha gente que está engañada y cree que merece todo, ¿no? ¿Sabes qué es el peor engaño que alguien puede tener? Creer que merece ¿qué? Todo. ¿Y cuál era el engaño que tenía Israel? Ese. Que creían que merecían ¿qué? Todo. Y dice Dios: sí, eres heredero de todo, pero tus acciones y tu caminar dependerá de que yo te entregue ¿qué? Las cosas. Quiero ver en ti fidelidad para poderte confiar lo del reino. ¿Qué necesita Dios ver? ¿Tú crees que no necesitaba Jesús
ver ser agradable al Señor, porque Dios le iba a confiar el reino, amado. No le iba a confiar cualquier cosa. Iba a habilitar el poder del cielo. ¿Sobre quién? Sobre él. Para que Jesús lo ministrase sobre los hombres, amado. ¿Cuántos queremos que las cosas que están escritas aquí se vean, sean visibles? Amén. Estamos muy lejos de ser la iglesia que Cristo quiere que seamos, amado. ¿Estás aquí? ¿Por qué estamos lejos? Porque muchas veces nos enfocamos en que nos vean, en ser vistos. ¿Sabes por qué muchos quieren estar parados en las plataformas? Predicando. Para que otros los vean. Si estar aquí no es para que otros te vean. Si estás aquí es para que tú hables de aquel que no ven y lo puedan ver a través de su, ¿qué? De su palabra. Porque Él quiere, digo amigo, Él quiere responder. Pero va a responder a aquellos que le agraden. Dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor a aquellos que le aman. ¿A quiénes? A aquellos que le aman. Jesús dijo, si ustedes me aman, entonces guardaréis mis mandamientos. Cuando la palabra habla de que Él mostrará su favor a aquellos que le aman, entonces habla de que si sus ojos están contemplando, es que Él está observando quién es agradable ante sus ojos para Él desatar la ¿qué? La bendición. Mira, Él está observando en los cielos. Y Él desata bendición y le dice a un ángel, desciende. Y si Él está pidiendo eso, dáselo. Habilítalo, libéralo. Si necesitas sanidad, hazlo. Si necesitas ser libre, libéralo. Si necesitas que sus recursos sean liberados, reprende al devorador. Quita todo lo que esté estorbando para que él avance. Pero él está viendo. Y él dice, bendición para allá, bendición para allá, bendición para acá. ¿Pero a quiénes? A los que con sus acciones le están agradando. ¿Sabes qué le dio a entender Jesús a los fariseos? Los estábamos observando y tal vez sus acciones son buenas, pero su corazón apesta delante de mí. ¿Sabes qué le dijo? Te voy a contar esto. Había un hermano que él cayó y estaba en terapia intensiva. Estaba a punto de morir. Y es un hombre que ama a Dios. Y Dios le dijo ahí en la cama del hospital, que es un testimonio para la gloria de Dios. Le dijo, Fernando, tu corazón me agrada, pero tu caminar apesta. Fíjate lo que Dios le dijo, tu corazón me agrada, pero tu caminar apesta. Y era que ese hombre tenía una doble vida. Y Dios lo estaba llevando y lo estaba acorralando con esa situación para que él comenzara y se decidiera a agradar a quién? A Dios. Porque Dios dice, sí, tu corazón me agrada, pero tus acciones no me agradan. Por eso a veces di conmigo, por eso no hay respuesta. Por eso no hay respuesta. Porque ¿sabes cómo se la sacan muchos? Es que Dios conoce mi corazón.
Sí, pero también ve tus acciones. Hola. Sí conoce tu qué? Corazón, pero también ve tus qué? Tus acciones. Y ahí te va. Tan lo conoce que sabe por qué acciona así. Porque la palabra misma dice, tal es el hombre en su corazón. Así tal es él. O sea que tú las cosas que haces no las haces porque estás muy sano. ¿De dónde? De tu corazón. O muy limpio. Todo lo que nosotros manifestamos habla de lo que hay en dónde. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, no observando lo que hacían, sino penetrando en su corazón. Porque los fariseos con sus cosas que hacían lo agradaban, pero su corazón estaba lejos de quién. Cuando él dice lejos es que había pecado en sus ¿qué? En sus corazones, y había una separación, por lo cual Dios no se agradaba de quiénes, de ellos. ¿Has escuchado la palabra integridad? La palabra integridad significa que lo que piensas concuerda con lo que sientes y con lo que hablas y con tus acciones. Dijo amigo, eso es ser íntegro. Y Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no son íntegros. Mi Padre no se agrada de quiénes, de ustedes. Por eso Juan el Bautista les decía, generación de qué, de víboras, arrepíntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, ni siquiera el cielo estaba cerca de quién, de ellos, ni ellos cerca del cielo. El cielo tuvo que acercarse a quienes, a ellos. Así es de grande el amor de Dios por nosotros. Que a veces es imposible que nosotros nos podamos ¿qué? Acercar a Él, y Él se acerca a quienes, a nosotros. Y muchas veces no nos perdona porque no merezcamos, sino por amor de Él mismo. Porque tan grande es su amor que Él desea que tú estés cerca de quién, de Él. ¿Cuántos queremos respuesta, mamá? ¿Qué haces? Dile que está a tu lado, ¿qué has estado pidiendo? Ahora dile de nuevo, pero ¿cómo has estado actuando? Para eso que has pedido, para que eso que has pedido tenga respuesta. ¿Cómo hemos estado actuando? Santiago es muy claro y dice, porque el hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Inconstante en todos sus, ¿qué? Sus caminos. Mira, vamos ahí, Santiago capítulo 1. Háblanos, Señor. ¿A cuánto se le está hablando, papá? Amén. Dice la palabra, ahí estamos en las pantallas, que llegó su palabra, pues ahí la leemos, por favor. Dice, el hombre de doble qué? ¿Cómo es? Y luego, hermano, que es de humilde condición, glorieza en su qué. Pero fíjate lo que dice el siguiente verso. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la qué, de la hierba. Porque cuando sale el sol,
calor abrasador, la hierba se seca y su flor cae y perece su hermosura apariencia. ¿Su qué? Su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus ¿qué? ¿Qué entendemos en esos versos? Está hablando de algo visible, hermano. Pero se refiere a algo que no es lo que busca Dios visible, hermano. Y te voy a poner otro ejemplo. La higuera que Jesús secó. Dice la palabra que él volteó y la miró de lejos. ¿Y cuál era la apariencia de esa higuera? Que estaba hermosa, tenía un buen follaje, tenía muchas hojas, lo cual era señal de que esa higuera tenía ¿qué? Fruto. Pero cuando Jesús se acerca, ya más con detenimiento, con lupa, y ve que la higuera no tiene ¿qué? Fruto. ¿Qué hace con ella? La maldice. Y eso lo utiliza Jesús para enseñarle a sus discípulos. Mira, viendo una higuera cerca del camino, vino aquel y no halló nada en qué, sino hojas que solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la que higuera. Un verso adelante. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la que? La higuera. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, sea que hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, ¿lo que? Lo recibirás. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta qué? Autoridad. Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas ¿qué? Estas cosas. Dice la palabra: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no le creen. No le creíste. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan, ¿por qué? Por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo. Os digo con qué autoridad hago estas ¿qué? ¿Qué estaba viendo en ellos? ¿Qué estaba viendo Jesús en qué? ¿Y hubo respuesta? Porque sus acciones de ellos no eran las ¿qué? Las correctas. ¿Cuántos queremos respuesta? ¿O quieres que Jesús te diga? Pues tampoco te respondo. Hola. ¿Cómo? Jesús lo hizo. Digo, ¿ustedes no me dicen? ¿Yo qué? Yo tampoco. Ustedes no cambian la intención con lo que me la preguntan, y yo tampoco les contesto. Porque Jesús sabía con qué intención se lo preguntaron. Porque dice la palabra en otro de los evangelios: porque ellos buscaban ocasión para hacerlo caer. Y Jesús se las volteó, porque él miraba sus acciones. Y sus acciones venían ¿de dónde? De su corazón. Entonces podemos ver que nuestras acciones
o traen respuesta o no traen. Puedes dar un aplauso a Dios. Jesús sabía que las acciones de ellos eran para afectarlo a quién. Y Jesús dijo, ustedes lo hacen con esa intención, pues yo no les contesto acá. Eso es igual, ustedes no cambian sus acciones, ustedes no cambian sus respuestas, yo tampoco contesto. ¿Cuántos queremos respuesta del cielo, amor? Yo quiero respuesta del cielo. Yo quiero que el cielo responda a mis oraciones, amor. Pero también sé que la respuesta de mis oraciones depende de mis acciones. De las intenciones de mi ¿qué? De mi corazón. ¿Por qué le es tan importante a Jesús nuestro corazón? Porque Él sabe con qué intención lo quieres hacer. Dice, pedís, pero pedís mal. Porque pedís para vuestros ¿qué? Deleites. O sea, Jesús sabe para qué intención lo estás pidiendo. Pero Él fue muy claro y dijo, permanezcan en mí. Y permanecer es continuar, seguir, avanzar. ¿Cómo, pastor? Con la misma actitud, que no seas variable, que no cambiemos nuestra manera de buscar a quién, a Dios, ni la manera en cómo dirigirnos a quién, a Él. Es muy importante eso. Pues si podemos darnos cuenta de lo que Dios está hablando ahorita, es muchísimo, muy ¿qué? Importante. Y conmigo, yo tengo que provocar con mis acciones que Él se agrade de mí. Y si Él se agrada de mí, digo, si Él se agrada de mí, habrá respuesta, habrá señal, habrá manifestación del cielo, amado. Dale un aplauso a Dios. Tengo que provocar. Que el cielo responda. Mira, ahí te voy a decir, si tú agradas a Dios, si tú obedeces a Dios, obligas al cielo a que responda. Así de sencillo. Si tú estás caminando de esa manera, estás obligando al cielo a que le dé respuesta. Por eso cuando Jesús llega y se encuentra con Juan, Juan dice, yo no soy digno de siquiera desatar el calzado de tu pie. Dijo, mira, seas digno o no seas digno, tú cumple lo que se te dijo. ¿Sí estás aquí? Sí. Porque esa acción tenía que proceder, amado. ¿Sí estás aquí? Sí. Esa acción tenía que proceder. ¿Cuál era la acción? Que Juan lo bautizara. Y conmigo era necesario que esa acción sucediera. Ok, quieres respuesta, quieres que el cielo se abra, es necesario que tus acciones cambien. Amén. Es necesario. ¿Cómo se iba a habilitar el ministerio de Jesús? Eso conectó al cielo nuevamente con la tierra. ¿Sabías que el Señor había guardado silencio 450 años? Que Él no le hablaba a Israel. $30 años antes rompió Dios el silencio. Cuando se le aparece a Ezequiel.
y le dice que va a tener un hijo y que le ponga en Juan. Ese abrirá el camino del que ha de venir. Pero antes de eso, Dios no les había hablado en 450 años. Dice que le tocaba el sacerdocio, o sea, ministrar en el tabernáculo al papá de Juan, lo cual significaba que Israel no dejó de hacer lo natural. Lo que era visto ante los hombres no lo dejaron de qué, de hacer, pero Dios los estaba ¿qué? Dios rompe el silencio para declarar la venida del Salvador del mundo. Pero fue por medio de un ángel que se le apareció a él. Pero cuando Dios rompe el silencio de hablar él nuevamente a la tierra, fue cuando Jesús es bautizado. Y dice que una voz que salió del cielo dijo: Este es mi hijo ¿qué? Amado, en el cual yo me complazco. Y entonces descendió el Espíritu ¿qué? Santo sobre él, lo toma, lo lleva al desierto, lo prepara, lo hace morir a la carne, y después de esos 40 días sale Jesús empoderado y sanando ciegos, paralíticos, levantando muertos y dando vista a los ciegos. Amén. Conmigo no es por mi bonita cara. Dios tiene que ver en qué, en mí. Si esta carrera no es tan fácil, hermano, si no, estaría lleno. Si cualquiera pudiera ser hijo de Dios, habría miles, pero no todos están dispuestos a cambiar sus acciones. ¿Cuántos de aquí quieren que provoquemos que el cielo responda? Amén. ¿Cuántos quieren que el cielo responda? Amén. Vamos a provocarlo. Vamos a obligar al cielo que nos responda. ¿Qué les parece? Camino. Enderezando nuestro caminar y nuestras acciones ante los ojos de ¿quién? De Dios. Conectándonos con el cielo para que el cielo se conecte con la tierra. ¿Ya que está a tu lado? Buscamos la señal. ¿Has visto los radios? ¿Esos viejitos? Gracias. Es que ¿sí no? ¿Así se escucha? Y cuando lo veas sintonizar, entonces bienvenidos a la hora de... Dice, amén. Porque lo grabas sintonizar. Y cuando lo grabas sintonizar, escuchabas con claridad. Ah, hola. Pues ¿qué crees? Que nuestras acciones son como esa perilla del radio, man. A veces como que... Y lo grabas como que poquito que se escucha y luego... Suena chistoso, pero ¿qué crees? Es verdad. Cuando tú logras que eso suceda, yo anhelo en mi corazón, ¿no?, que esta casa se conecte con el cielo. Amén. Porque si nosotros logramos eso, entonces señales, milagros y prodigios van a suceder en medio de su pueblo. Pero que no depende solo de mí, ni de mi esposa, ni de los que sirven.
ser todos de un mismo sentido. Dios tiene que ver en nosotros unidad. ¿En qué, pastor? En todo. Porque aquel que logra traer la unidad va a lograr lo que sea. ¿Y por qué te digo esto? Porque si nosotros logramos hacernos uno con Él, yo he vivido bajo esa atmósfera en otro tiempo y cosas poderosas suceden. Pero cuando uno anda fuera de sintonía, y como que escuchas la voz y como que se va la señal. Pero ¿sabes por qué a veces como que escuchamos? Porque nosotros con nuestras mismas acciones nos desintonizamos. ¿Para qué era la antena? Para que la movieras, ¿no? Pero para agarrarla, ¿qué? Pero cuando lograbas encontrarla, ¿qué? La posición correcta. Pues a veces nosotros también somos como esa antena. Nos movemos de qué? De posición. Y perdemos la qué? La señal. No sé si no me estás. ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Le seguimos o le paramos? Estamos conectados, hermano. Porque ¿cuántos queremos que el cielo responda? Yo quiero que el cielo responda. Pero no solo para mí. Yo quiero que el cielo le responda a Rosy. Yo quiero que el cielo le responda a Fer. Yo quiero que el cielo le responda a Michelle, a Sophie, a Edith, a Sinaí, a Nora, a Emma, a Gaby que está allá. Yo quiero que el cielo responda. Pero ¿sabes cómo andamos a veces? Sin servicio. Hola. Solo llamadas de qué. ¿Cómo dice tu teléfono cuando no hay señal? Solo llamadas de qué. De emergencia. No, y eso si te va bien, hay unos que dicen sin servicio o sin conexión. Mira que está a tu lado, conéctate a Jesús. Conéctate a Jesús. Ya no te conectes a las demás redes, conéctate a la red del Señor. También el Señor tiene Facebook. ¿Quieres conocer la cara del libro? Aquí está. ¿Y qué crees? Él tiene más seguidores que nosotros. Amén. Pero no importa eso. Lo que nos debe importarnos es que el que nos dé like sea Él. Y no solo me encanta, me gusta, me divierte, sino me agrada. Amén. ¿Me qué? Me Me agrada, neta, que Él te diga, me agradan, no que estés, me encanta, me gusta, no. Que Dios te dé un like, pero que diga, me agrada. Porque cuando Dios de ese me agrada, entonces verás cosas diferentes, amado. Dale palmas a Dios. Porque hay muchos que están más preocupados por cuántos likes les dan a sus fotos que por los me agrada que Dios les dé. Hola. ¿Qué crees? Que cuando Dios te observa ahí en el Facebook dice no me agrada, 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 no me qué, no me agrada, no me agrada. Que pierdas tanto tiempo ahí.
Exacto, ese es el Señor. No me qué. No me agrada y no me qué. Y no me agrada. Todo es bueno, amado. Porque gracias a esas tecnologías tenemos contacto con personas que antes no podíamos tener, que están al otro lado del qué, del mundo. Pero también es una pérdida de qué. Así que de hoy, di conmigo, de hoy en adelante, tengo que conseguir. Muchos me agradan. Sí. Amén. Esos me agradan, pagan mejor que los de aquí. No es que tengo que conseguir tanto para que me comiencen a pagar, mejor consigue uno de allá, porque ese te va a dar todo lo que necesitas. Amén. Amén. Ponte de pie, hermano. Sé que Dios hoy te habló. Yo quiero que la respuesta del cielo venga a mí. Mira que está a tu lado. Yo quiero que la respuesta venga a mi vida. ¿Y tú?